Lo que escuchas aquí no es solo contenido, sino una llamada. Algo dentro de ti se ha olvidado, no por accidente, sino a propósito. Durante milenios, fuerzas poderosas han intentado ocultar una verdad innegable, que ya sabes quién eres. Pero este recuerdo está enterrado bajo capas de miedo, distracciones y creencias adquiridas. Y hoy, quizás por primera vez en mucho tiempo, sacarás a la luz esta verdad con tus propias manos. Imagina una melodía ancestral que suena en tu interior, una canción que tu alma conoce desde antes de tu primer aliento. Pero esta melodía está cubierta de sonidos que no te pertenecen, traumas, lecciones, obligaciones. Y si te dijera que existe una técnica prohibida, oculta por los guardianes del sistema, que tiene el poder de silenciar el ruido y dejar que la música resuene de nuevo, no te enseña nada nuevo. Elimina lo que no te pertenece. Esta práctica no es moderna, sino antigua. Estaba presente en los templos del antiguo Egipto, en los susurros de los bosques de la India y en los misterios iniciáticos de Grecia. Y a pesar de sus diferentes nombres y formas, todos apuntaban al mismo secreto. El alma no necesita ser moldeada, necesita que se le recuerde, pero por eso se le prohibió. Un alma despierta no se somete, no se consume en la inseguridad, no se aferra a títulos, ni se deja vencer por el miedo. Quienes verdaderamente despiertan se vuelven soberanos, y por eso te enseñaron a no mirar hacia adentro, porque eso es lo que te libera. Prepárate. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría, sino un viaje, un regreso a lo que siempre ha sido tuyo. Y una vez que lo hayas visto, jamás podrás olvidarlo. Pero ten cuidado. Recordar quién eres puede poner tu vida patas arriba. Todo lo falso se derrumba y todo lo verdadero resurge con fuerza. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cuántas versiones de ti mismo has intentado ser? El niño obediente, el adulto responsable, el profesional exitoso, la persona espiritual ejemplar. ¿Y si te dijera que ninguna de estas versiones eres tú? No del todo. Nos moldeamos desde el nacimiento, no por nuestra alma, sino por las expectativas, por la familia, por la cultura, por la religión. Todo esto crea una identidad tan claramente definida que olvidamos que es solo un reflejo condicionado y domesticado. Tras él se esconde algo mucho más antiguo, más grande y más libre, nuestro verdadero ser. Este ser no necesita aprenderse, desarrollarse ni alcanzarse. Solo hay que recordarlo. Y ahí reside la mayor paradoja espiritual de la humanidad. El verdadero despertar no es una búsqueda, sino un retorno. Un regreso a algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculto por el ruido. Y este ruido tiene un nombre: condicionamiento. La mayor trampa jamás utilizada contra la humanidad no fue ocultarte la verdad, sino hacerte creer que eras alguien que no eras. El olvido del alma no fue casualidad. Se cultivó cuidadosamente durante siglos. Cuando las civilizaciones antiguas comenzaron a comprender el poder inherente a un alma consciente, soberana y despierta, este conocimiento primero se mantuvo en secreto, luego se distorsionó y finalmente se prohibió. Los grandes imperios espirituales del pasado, como los egipcios, los griegos y los hindúes, sabían que recordarse a uno mismo rompe cualquier estructura de poder externa, porque cuando recuerdas, dejas de obedecer por miedo, de consumir por vacío y de competir por carencia. Empiezas a vivir según la verdad. Y la verdad no es apta para sistemas que se alimentan de la ignorancia. Las religiones se institucionalizaron. La espiritualidad se convirtió en doctrina. Lo sagrado se transformó en una jerarquía. Todo lo que conectaba directamente a los humanos con el infinito era mediado. La intuición cayó en descrédito. La contemplación se desalentó. Y el silencio interior, tan importante para la memoria, se evitaba como si fuera vacío, cuando en realidad es la puerta. Sin embargo, aquí reside el detalle que pocos notan. A pesar de toda esta represión, el alma nunca olvida del todo. Simplemente permanece latente, como una rara semilla de flor enterrada bajo el hormigón. No importa cuántos años pasen en el entorno adecuado, germinará. Por eso lo sientes, incluso sin saberlo. Sientes que hay más. Sientes que este mundo no lo es todo. Sientes que tu vida tiene un sentido que nadie puede darte. Esta sensación, esta inquietud, este anhelo por lo que aún no se ha experimentado,
es el eco de un recuerdo que intenta resurgir. El problema es que vivimos en un mundo que atenúa estas señales. Vivimos con prisas donde las tareas, las distracciones y las expectativas se acumulan. El silencio se ha vuelto incómodo. Introspección, desconfianza, duda, un defecto. Pero no se esconden las respuestas precisamente en este silencio. ¿Será que lo que buscas en cursos, libros y gurús solo espera a que guardes silencio para escuchar? Esta es la primera clave de la técnica prohibida. Reconoce que has olvidado, no como un sentimiento de culpa, sino como un punto de partida. El olvido es el terreno fértil donde prospera la memoria. Negarlo solo prolonga el sueño. Admitirlo es el primer aliento del despertar, porque el ego, esa máscara de supervivencia, se resiste, se alimenta de la ilusión de control. Pero el alma, solo puede emerger cuando se renuncia al control. Y si todo lo que crees sobre ti mismo es solo una capa, y si bajo tus certezas se escondiera un ser completamente diferente, más ligero, más conectado, más auténtico, y si simplemente estuvieras interpretando un papel ensayado durante siglos. Este capítulo no es una acusación, es una invitación. Un llamado para que hagas una pausa ahora y mires dentro de ti. Guarda silencio. No esperes una revelación instantánea. Simplemente permítete dudar de la versión de ti mismo que estás destinado a ser. Porque solo cuando esa versión empieza a desmoronarse, tu verdadero yo emerge. No como una idea, sino como una presencia. ¿Estás listo para quitarte la máscara que te protege y finalmente ver el rostro de tu alma? Si esta pregunta te inquieta, quizás sea porque la respuesta ya te susurra. Imagina por un momento que todo lo que más buscas, significado, conexión, claridad, ya lo dominaron nuestros ancestros, no como una teoría, sino como una experiencia directa. Durante milenios, civilizaciones de todo el mundo han alcanzado estados superiores de conciencia, sin necesidad de tecnología, dogmas ni intermediarios. ¿Cómo? Mediante una práctica ancestral, transmitida en silencio y reservada solo para iniciados. Una técnica tan poderosa que debía ocultarse, no por peligrosa, sino por su aparente liberación. En el antiguo Egipto existían rituales de iniciación en los templos, las llamadas casas de la vida, en los que los candidatos eran sometidos a una muerte simbólica. Durante horas, sus cuerpos descansaban en cámaras oscuras, mientras sus maestros guiaban su conciencia a través de realidades sutiles. Nadie pudo describir con exactitud lo que experimentaron allí, pero todos regresaron diferentes. Fue como si por un instante hubieran atravesado el velo de la realidad cotidiana y hubieran encontrado algo eterno, su verdadera identidad. En la antigua Grecia, las escuelas órficas hablaban del alma como un ser atrapado en el cuerpo, no como un castigo, sino como parte de un proceso de purificación. Practicaban la respiración rítmica, el silencio ritual y estados alterados de conciencia, inducidos por cánticos y símbolos. Estas prácticas permitían al estudiante vislumbrar sus orígenes divinos en vida, y una vez que esto sucedía, no había vuelta atrás. La memoria del alma se activaba para siempre. En la antigua India, los rishis, sabios visionarios de los vivos, enseñaron un concepto llamado smarana, remembranza espiritual. Para ellos, la ignorancia no era falta de información, sino un estado de desconexión vibratoria. El camino de regreso no consistía en aprender más, sino en desaprender, permanecer en silencio y realinear la conciencia. Las prácticas incluían mantras, visualizaciones simbólicas e introspección profunda para devolver al ser a su estado vibracional original, en el que ya existía. Estos pueblos nunca se habían conocido. Vivían en continentes diferentes, con lenguas y cosmologías diferentes. Sin embargo, todas estas tradiciones hablaban del mismo tema, la técnica que permite al alma recordar. Ya fuera smarana o iniciación transiológica, el objetivo era el mismo, eliminar lo ajeno, para que lo eterno pudiera emerger. Un proceso de purificación, sintonización y resonancia. Esta técnica no enseñaba nada externo, sino que simplemente reconectaba al ser con lo que ya existía en su interior. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué estas prácticas cayeron en el olvido? La respuesta es simple y brutal: el poder.
Cuanto más comprendían las personas su verdadera naturaleza, menos control tenían los sistemas externos sobre ellas. Y un pueblo que no necesita salvación, guía ni manipulación no puede ser controlado. Así, lo que una vez fue sagrado fue desacreditado, transformado en superstición, ocultado en metáforas, oscurecido por símbolos o prohibido por completo. Los viejos manuales fueron quemados, los iniciados silenciados, y lo que quedó fueron fragmentos, mitos, leyendas, vestigios que esperaban el momento oportuno para resurgir. ¿Pero ha llegado ese momento? Porque algo está cambiando. Cada vez más personas sienten la llamada, perciben que hay más de lo que se ve a simple vista, y en lugar de buscar respuestas en el exterior, intentan recordar lo que siempre han sabido. Por eso esta técnica está regresando, no como una novedad, sino como una memoria colectiva que empieza a latir en el subconsciente de miles. Y lo más impresionante es que nunca se perdió del todo. Siempre estuvo ahí, en silencio, esperando ser redescubierta. Porque el verdadero conocimiento no se destruye, solo se olvida. Y lo que se olvida se puede recordar. Pero ¿estás listo para redescubrir esa clave? Y aún más importante, ¿estás listo para usarla? ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti intenta expresarse pero no encuentra las palabras adecuadas? Como si hubiera un viejo recuerdo, una sensación sin forma, esperando el momento oportuno para emerger. La técnica prohibida comienza aquí. No te da respuestas predefinidas. Crea el espacio necesario para que tu alma recuerde. No hechos ni nombres, sino una vibración, un estado de ser que siempre ha estado dentro de ti. El primer paso en esta activación es comprender que el alma se expresa no con palabras, sino con frecuencias. Y toda tu estructura, mental, emocional, energética y física, debe estar en armonía para que esta frecuencia surja. Imagina el alma como una melodía perfecta. Ahora imagina esta melodía ahogada por el ruido, las creencias limitantes, los viejos traumas, los miedos heredados y las ideas que nunca fueron tuyas. La técnica no crea la melodía, simplemente elimina el ruido. Este proceso comienza con lo que los antiguos llamaban desprogramar el falso yo. Este es el momento más difícil porque requiere valentía. Requiere mirar hacia adentro y preguntarse qué se te impuso y qué nació contigo. Empiezas a notar pensamientos ajenos, patrones que simplemente repiten el pasado, deseos que no surgen de dentro, sino de las expectativas de los demás. Cuando reconoces estas capas, no luchas contra ellas, sino que las observas hasta que se disuelven solas. La luz de la conciencia es la fuerza de desprogramación más poderosa que existe. Pero aquí se vuelve aún más sorprendente. En cuanto el ruido se disipa, algo empieza a emerger. Una percepción diferente, más sutil. Los antiguos la llamaban el sentido interno. No es un sexto sentido mágico ni una emoción exagerada, sino una forma directa de percepción, sin análisis. Empiezas a percibir la verdad en las cosas. Empiezas a percibir presencias, sincronicidades y símbolos. Es como si la realidad hubiera alcanzado un nuevo nivel, más viva, más interconectada. Para activar esta sensación, la técnica utiliza ejercicios sencillos pero profundos. Respiración consciente, presencia corporal y visualizaciones simbólicas. Uno de los principios más efectivos es usar la imaginación como puente. Cuando visualizas algo con atención y devoción, tu alma responde. Por ejemplo, imagina una llama en el centro de tu pecho o un espejo de luz en el que veas tu verdadero rostro. Esto no es fantasía, es lenguaje arquetípico. Tu alma comprende los símbolos mucho antes que las palabras y cuando estos símbolos se activan, intencionalmente no crean ilusiones, sino que despiertan un recuerdo. Pero el verdadero punto de inflexión llega cuando resuenas con lo que los místicos llamaban tu verdadero nombre. Este nombre no es una palabra, sino una vibración única, una firma espiritual que solo tú llevas. Cuando te conectas con él, no con tu mente, sino con tu vibración, algo poderoso sucede. La memoria se enciende. Es como cruzar una puerta que siempre ha estado ahí pero cerrada por dentro. Y cuando se abre la sientes, la sabes. Y esta certeza no proviene de argumentos. Proviene de un estado que dice, soy esto, siempre he sido esto, solo dormía. En este punto, la técnica deja de ser una práctica
para convertirse en una forma de vida. Porque la memoria no se asienta de golpe, se profundiza, se expande y se renueva a cada instante cuando eliges la presencia, la quietud, la escucha interior y la verdad por encima de la repetición. Pero estás listo para escuchar el nombre que tu alma ha ocultado durante milenios. Y si a través de la memoria nunca pudieras volver a ser quien eras. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos algo especial para quienes han llegado hasta aquí. ¿Sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, recientemente descubierta y confirmada por la ciencia? Que jefes de Estado y celebridades usan este antiguo método para manifestar sus deseos y controlar su realidad, y que la Iglesia lleva más de 1500 años intentando censurar este conocimiento porque activa áreas del cerebro que nunca pensaste que usarías. Pues sí, todo esto se ha revelado recientemente y muchas personas están accediendo a esta técnica secreta y se sorprenden con los resultados que pueden lograr. Si quieres saber más sobre este poder mental oculto, pausa el video. Enfoca la cámara de tu teléfono al código QR en la pantalla y accede a este conocimiento que ha cambiado la vida de miles de personas. O simplemente haz clic en el enlace del primer comentario debajo de este video. Recordar quién eres es fundamental, pero vivir desde ese recuerdo es una valentía diferente. Mucha gente cree que el despertar es el final del viaje, cuando en realidad es el comienzo más desafiante y transformador. Porque recordar es un momento, encarnar es un compromiso, y ese compromiso lo cambia todo. La técnica prohibida que despierta la frecuencia del alma no solo revela verdades internas, sino que también destruye las ilusiones externas. De repente, te das cuenta de cuántos de tus hábitos, relaciones y decisiones provienen de un lugar que ya no te representa. Y eso crea tensión. Sigue siendo quien estás, acostumbrado a ser, o empieza a vivir como realmente eres. Vivir como eres no siempre es cómodo. Requiere presencia, distancia y autenticidad, pero también trae una paz que no se compra ni se aprende. El primer paso para vivir esta verdad es traer presencia espiritual a tu vida diaria. Parece sencillo, pero es revolucionario. En lugar de separar el momento espiritual de la vida cotidiana, transforma cada acción en un ritual de recuerdo. Comer, caminar, hablar, observar, todo se convierte en un espejo. Un recordatorio de quién está detrás del rol, la máscara, la costumbre. Y esta mirada sutil lo cambia todo. No se trata de lo que haces, sino de dónde vienes. No se trata de aparentar estar despierto, sino de actuar con sinceridad. Prácticas como el silencio activo se vuelven indispensables. Silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia plena. Unos minutos al día en completa soledad bastan para restaurar la armonía con el alma. En este silencio, la memoria se reactiva. El ruido de la mente da paso a la sabiduría interior y empiezas a escuchar de nuevo esa sutil melodía que siempre ha resonado en tu interior. Otra práctica fundamental es la vigilancia del verbo. Tu forma de hablar moldea tu vibración. Las palabras que se dicen automáticamente y se copian de otros distorsionan tu frecuencia. Pero las palabras que surgen del interior, del alma, tienen el poder de la sanación y la verdad. Habla menos, pero con más profundidad. Cada palabra debe ser un ancla para la memoria, no una distracción. Presta atención a tus pensamientos y estímulos. Todo lo que consumes, visual, acústico y emocional, afecta tu vibración. Es como avivar el fuego de un templo. Si le arrojas algo, se apaga, pero si la nutres conscientemente, brillará constantemente. Las películas, la música, las conversaciones, tu entorno, todo influye en ella. Pregúntate, ¿esto nutre mi alma o la nubla? Y por último, la práctica más paradójica de todas. Vive como si ya lo supieras, aunque tu memoria sea aún débil. Aunque aún tengas dudas, actúa como si ya te hubieras encontrado. Camina con dignidad, mira con presencia, elige con conciencia, pues el alma reconoce el esfuerzo. Y cuanto más vivas en armonía contigo mismo, más se consolida esta verdad. Pero hay un punto de inflexión que no se puede ignorar. Cuando recuerdas quién eres, inevitablemente recuerdas quién no eres. Y eso puede ser doloroso. Saca a la superficie las heridas, las máscaras y las decisiones inapropiadas. Esto no es un castigo, sino una purificación.
No puedes cargar con la carga del ego en el alma. Y lo que parece pérdida es en realidad liberación. Cuando te enfrentas a tu sombra sin huir de ella, esta deja de controlar tu vida. Muchas tradiciones advierten contra esto. Esta técnica no es un juguete, sino un viaje. Requiere madurez, dedicación y sobre todo honestidad, porque el alma se revela no a quienes fingen, sino a quienes se entregan. Y en este punto ocurre un fenómeno poderoso. La conciencia entra en un estado de trance lúcido. Aún estás en el cuerpo, pero empiezas a ver la vida desde una perspectiva más profunda. Las emociones no te arrastran, los pensamientos no te controlan. Lo sientes todo, pero nada te controla. Afloran la claridad, la ligereza y una intuición aguda, y afloran recuerdos inexplorados, sabiduría que nunca has leído, pero que siempre has conocido. Esta es la cumbre de la tecnología, cuando la memoria deja de ser un evento para convertirse en tu forma de vida. Te comportas de manera diferente, amas de manera diferente y tomas decisiones diferentes. Y no por esfuerzo, sino porque has regresado a tu centro, el lugar donde todo cobra sentido, incluso cuando nada lo tiene. Y ahí reside el mayor secreto. Un alma que recuerda cambia el mundo sin necesidad de hablar. Tu vibración transforma el entorno. Tu silencio transmite mensajes. Tu presencia despierta a otras almas, sin esfuerzo, sin sermones, sin autoridad. Simplemente con tu existencia. Pero estás dispuesto a vivir esta verdad cada día. Aunque el mundo a tu alrededor insista en mentirte, esta es la pregunta que separa a quienes apenas despiertan de quienes permanecen despiertos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ya ha empezado a despertar. Quizás fue un escalofrío, otra quietud en tu pecho, un recuerdo sin nombre pero que late con fuerza, y ya no hay vuelta atrás. La técnica prohibida que tantos han intentado borrar de la historia sigue viva en ti, y el mero hecho de escucharla de principio a fin ya es una señal. ¿Estás listo? Listo para vivir, sentir y vibrar como siempre. Pero lo habías olvidado. Quiero contarte algo que nunca he olvidado. Hace años, sentado alrededor de una fogata en una aldea remota, escuché a un viejo chamán decir que el olvido es la peor enfermedad del mundo, pero también el único lugar donde está la cura. En ese momento, no lo entendí. Hoy lo entiendo completamente, porque la sanación no está afuera, sino en recordar con el cuerpo, en silencio con el alma. Y a veces solo necesitamos que alguien nos diga que recordar es posible. Este video fue solo eso, un recuerdo, una fogata en la oscuridad. Si te conmovió, cada palabra valió la pena. Ahora me gustaría pedirte un favor. Si este mensaje te conmovió, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal. No se trata solo de números, se trata de energía. Es como dejar una huella en el campo sutil que dice, estoy aquí, despierto y no estoy solo. Y si comentas, te juro que no responderé como un robot iluminado, como si alguien te acompañara en el recuerdo, con café, dudas y unas descargas cósmicas en plena ducha. Y antes de irte, te esperan 2 vídeos en esta pantalla. Pero no te dejes engañar, no son solo sugerencias, son portales. Cada uno contiene un código, una verdad oculta, una pieza de un rompecabezas que tu alma intenta reconstruir. Si has tenido el coraje de llegar hasta aquí, también tienes el coraje de cruzar otra puerta. O mejor dicho, regresa a casa. Haz clic y descubre lo que siempre te ha llamado. No estás aquí para aprender, sino para recordar. Y este recuerdo ya ha comenzado.